Esta Inicio. conferencia comenzará a grabarse. Bien, le doy la bienvenida a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes y también la bienvenida a todos aquellos que se han de ir agregando conforme van pasando el tiempo, los minutos. Pretendemos que esto sea una ayuda para todas las personas que escuchen esta grabación. Somos respetuosos de las creencias, de la fe, de todas las diferentes religiones. Somos respetuosos. Y en esa misma manera también pedimos el respeto a la palabra de Dios que se va a exponer en esta tarde. El propósito es el de compartir lo que Dios nos ha dado con los demás también. Que Dios bendiga a cada uno de los que están aquí presentes, acompañándonos. Y pedirles para que me acompañen en oración antes de comenzar esta reunión, para que el Señor bendiga y nos guíe en el camino correcto. Amoroso y bondadoso Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre. Te damos las gracias por la bendición que nos das de estar aquí juntos, reunidos por medio de este canal. Permite, Señor, que nos edifique en esta tarde y que lo que sea compartido, Señor, sea de ti, Dios mío, que todo provenga de tu palabra, porque es lo único, Señor, que queremos en esta tarde, es, Señor, basar nuestra fe en tu bendita palabra. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Bienvenido. Amén. Bienvenido, don Mario, en esta tarde. Sea usted también bienvenido. Quiero decirles de que la última vez hemos tratado acerca del pecado original. Y el pecado original es un tema tan grande, es tan amplio, que creo que difícilmente podamos agotarlo en una sola reunión. En esta oportunidad estamos abordando el tema la simiente de la serpiente. Es un tema muy polémico, muy controversial en el mundo religioso, pero pretendemos nosotros basarnos en lo que dice la palabra de Dios y no basarnos en lo que dice un sistema religioso o algún sistema de credo. Aún con todo el respeto que tenemos de toda iglesia, nosotros también tenemos una fe y no podríamos tener una fe si no tuviéramos una doctrina. Y la doctrina que nosotros creemos es que aquí, en el mundo entero, de acuerdo a la palabra de Dios, existió la simiente de la serpiente tan real como como existe la simiente de Dios. Existen los hijos de Dios y también existe la simiente de la serpiente. Entonces, acerca de esto yo quisiera dar la oportunidad porque tenemos varios hermanos acá que están reunidos y queremos escucharles que nos compartan, por decir, reflexiones acerca de la palabra de Dios. Yo estaba pensando y yo tengo algo acá que quisiera yo pedirle a ustedes que están ahí presentes en esta pregunta. Díganme si será posible que se pueda alterar, se puede alterar la creación original de Dios. ¿Se puede alterar la creación original de Dios? Dios ha creado todas las cosas y Él es el único creador. Nadie más puede crear. El diablo no puede crear. El único que crea es Dios. Él es el único creador. El único que tiene el poder de crear cosas de la nada es Dios. No hay nadie más que pueda crear fuera de Dios. Entonces, si estamos hablando de la simiente de la serpiente,
¿De dónde aparece eso? ¿Lo creó Dios? Bueno, yo quisiera invitar acá a un hermano que veo que está aquí presente con nosotros para que nos comparta cuál es su creencia con respecto a este tema que estamos ahorita compartiendo. ¿Es posible que se pueda alterar la creación original de Dios? ¿Sí o no? Quisiera invitar al hermano Mario para que en esta tarde, Mario Durán, Alexis, ¿no? Alexis Mario Durán, para que nos comparta esta parte de las escrituras. Dios te bendiga, hermano Mario. Amén. Dios le bendiga a todos y muchas gracias. Estamos presentes acá para escuchar la palabra de Dios. Bueno, usted ha hecho una pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? Si Dios, se puede cambiar la creación de Dios, de lo que ha creado Dios. Bueno, en la Biblia, que es la palabra de Dios, encontramos en Génesis, ¿no? Que es el primer libro de la Biblia, cuando Dios crea todas las cosas, Él lo creó todo en orden, ¿no? Y todo era perfecto en la creación de Dios. Dios decía, sea algo y se creaba, sea y se creaba. Y todo era perfecto, todo lo hacía Dios en armonía. Pero también vemos en Génesis que pasó algo. ¿Qué es lo que pasó? Vino el engañador, vino el tramposo, el astuto, ¿no? Ya hemos visto en la reunión anterior, en la reunión que tuvimos en la reunión anterior, ya hemos recibido la revelación de parte de Dios sobre el pecado original, ¿recuerdan? Amén, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el huerto del Edén? La mujer fue seducida a pecar, fue seducida a cometer adulterio debido a un engaño religioso mediante la mala interpretación de la palabra de Dios. Y prueba de ese acto sexual son los hijos de la serpiente y los hijos de Adán. Eso ya lo vimos en la reunión anterior, ¿correcto? Amén. Bien, ahora, pensemos en esto. ¿Cuál fue el propósito de Satanás al hacer esto? ¿Cuál fue su objetivo? El propósito del diablo fue alterar la simiente original. Él quería hacer daño a la humanidad. ¿Cómo? Alterando la simiente original. Pero el diablo no pudo. Él no pudo alterar esa simiente original. Pero lo que sí pudo hacer el diablo fue introducir otra simiente. Aparte de la simiente original, él introdujo otra simiente. ¿Cuál fue esa simiente? Su simiente de él, la simiente de la serpiente. Entonces, vemos que existen dos simientes, la simiente de Adán y la simiente de la serpiente. Eso es en lo natural, en lo físico, ¿correcto? Y en lo espiritual también hay dos padres. Uno es Dios y otro es el diablo. Entonces, en lo físico tenemos que hay un padre que es la simiente de Adán y otro, la simiente de la serpiente es Caín. Y en lo espiritual, Dios y el diablo. Ahora, estas dos simientes están mezcladas por todo el mundo, pero están separadas por su género, porque son de naturalezas diferentes. Pueden nacer juntas, pueden vivir juntas, pueden estar una al lado de la otra, pero una oveja, para hacer una analogía, una oveja, ¿qué es lo que va a producir una oveja? Una oveja va a producir ovejas. Y una cabra, ¿qué cosa es lo que va a producir una cabra? Una cabra. No hay forma de que una oveja produzca un chivo o de que un chivo produzca un caballo. No, porque la palabra dice que produzca según su género. ¿Es correcto eso? Es correcto. Entonces, el diablo no es un creador, como ya lo mencionó el hermano Rey.
El diablo no ha formado nada, pero el diablo sí es un deformador de lo que ha sido formado. El diablo es un deformador de lo que Dios ha formado. Entonces, ¿qué cosa es deformar? Si vamos al diccionario o a Wikipedia en Internet, buscamos o encontramos que el significado de deformar es alterar la forma de una cosa, alterar algo o a alguien, especialmente el significado o la intención de una cosa. Entonces, él es un deformador. El diablo es un pervertidor. Él es un corruptor. ¿Qué cosa es pervertir? Regresamos al diccionario o a Wikipedia y vamos a encontrar que pervertir es perturbar el orden o estado. Entonces, él altera las cosas. ¿Quién altera las cosas? El diablo. ¿Qué cosa hizo el diablo? Él alteró la simiente original. Ahora, cuando el diablo entró, deformó esa simiente y él corrompió esa simiente entrando en ese terreno fértil que era la mujer, que después Adán le llamaría Eva, y pervirtiendo esa simiente con una simiente corruptible. ¿Qué estaba haciendo el diablo? ¿Qué estaba haciendo Satanás? Estaba corrompiendo el huerto del Edén. Ahora vamos a pensar en esto un momento, meditemos en esto. Podría suceder que nuestra mente sea alterada por un conocimiento erróneo. O sea, yo tengo mi mente y de pronto viene un conocimiento erróneo a mi mente por una palabra corruptible en vez de una palabra incorruptible. Y yo les pregunto, ¿no sería este un cambio corruptible? Por esto es esencial tener esta palabra que viene vindicada por Dios, como la palabra incorruptible, como está escrito en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos todos a buscar nuestra Biblia. En el Nuevo Testamento está Primera de Pedro. Amén. Primera de Pedro, vamos todos a buscar en la Biblia Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Ya. Capítulo 1, versículo 23. Dice así. Segunda. Ya. Amén. Ya dice, así dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces, aquí vemos que una persona podría renacer de una simiente corruptible. Sabemos que la palabra de Dios es una simiente, ¿correcto? Lo acabamos de leer en Primera de Pedro 1:23, ¿no? Y si la palabra de Dios es una simiente incorruptible, y esa simiente incorruptible es la palabra de Dios, entonces, ¿qué cosa es una simiente corruptible? Algunos pueden seguir preguntándose, ¿cómo puede ser que alguien sea corruptible, simiente corruptible? Hay personas que se preguntan, ¿cómo es posible? Pero la Biblia lo dice, lo acabamos de leer. Ahora, la palabra de Dios, en la palabra de Dios, ¿cuál es la diferencia entre una simiente incorruptible y una simiente corruptible? La diferencia está en la vida. Una vive y permanece para siempre, por lo que hay una vida eterna en esa simiente. Por lo tanto, la otra vida tendría que ser distinto de lo corruptible y eterno, ¿correcto? Ahora, veamos los orígenes de esta mezcla de dos simientes que hizo Satanás. El primero veamos a Adán, en Génesis 1:26. Vamos al primer libro de la Biblia, que está en el Antiguo Testamento. Génesis 1:26.
Amén. Dice así, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrándose sobre ella. ¿Quién está hablando acá? Está hablando Dios. Y entonces Dios lo que está haciendo es creando al hombre. Lo que vamos a ver, ¿no? Hagamos al hombre, dice. Ahora, a imagen de quién fue hecho este hombre. A imagen de él, porque ahí dice, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Correcto? A mi imagen, dice él. Entonces, el hombre está hecho a imagen de quién? A imagen de Dios. Entonces, ¿por quién fue engendrado Adán? Adán fue engendrado por el Logos, por la palabra, por Dios, a su semejanza. Él fue engendrado, Adán fue engendrado por Dios, lo acabamos de leer en Génesis 1:26. Eso es en la naturaleza y en género espiritual. Pero luego, Adán fue hecho participante de la carne y de la sangre. Ahora, cuando Dios está creando acá a Adán, él está diciendo que es a imagen y semejanza. Entonces, cuando Dios lo miraba a Adán y Adán lo miraba a Dios, Adán era un Dios chiquitito, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la palabra dice que era a imagen y semejanza. Entonces Dios lo miraba así a Adán y Adán lo miraba así a Dios y eran semejantes, ¿no? Era un Dios chiquito, ¿correcto? Ahora, ese era un hombre, algunos pensarán, o sea, un hombre así con manos, con cabeza, no, porque Dios no tiene, Dios es un espíritu. Entonces, lo que creó ahí Dios fue el hombre espiritual, fue un espíritu, un espíritu. Pero luego, Adán fue hecho participante de carne y de sangre. Vamos a leerlo en Hebreos 2:14. Vamos a Hebreos 2:14. Hebreos está en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos 2:14. Dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estaba pasando acá? El omnisciente estaba desplegando su plan. Dios estaba desplegando su plan. Al hacer carne a Adán, él estaba desplegando todo su perfecto plan. Todo estaba dentro del plan de Dios. ¿Cómo vendrían los hijos de Dios? ¿Por medio de qué vía tendrían que venir los hijos de Dios? Por medio de Adán. En él estaba la simiente de Dios. Era el trigo, Adán era el trigo plantado para reproducir a los hijos de Dios, que fueron el propósito para los que fueron creados todas las cosas. Vamos a leer Juan capítulo 1:13 en el Nuevo Testamento, donde estamos ahí, vamos un poco más adelante, o más atrás, perdón. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Juan capítulo 1, versículo 13. Amén. Dice así, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, más de Dios. Primera de Corintios 15:49. Primera de Corintios 15:49. Primera de Corintios 15:49. Así dice acá, amén. Dice, y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, acá vemos que todos los hijos de Dios que vienen por medio de Adán conservan las mismas características. Si vemos desde Adán, desde el principio, y vemos todos los hombres de Dios a lo largo de la Biblia, no todos conservan unas características y reflejan un tipo. Todos ellos reflejaron un tipo del que sería el perfecto. ¿Quién sería ese? De Cristo. Todos desde Adán
y todos los hombres en el Antiguo Testamento reflejan un tipo de Cristo. Así es hasta el día de hoy. El Hijo de Dios siempre va a reflejar un tipo de Cristo. Amén. Ahora, ¿cómo? Entonces, eso es lo que vemos en Adán, la simiente de Adán. Ahora vamos a ver el otro. El otro es, ahora, ¿cómo es que aparecen los hijos del diablo? Los hijos del diablo han tenido su origen, valga la redundancia, en el diablo, porque por medio de la serpiente ha obtenido una simiente y él ha sembrado en este mundo la simiente que sembró el enemigo en Mateo 13:25. Vamos a leer Mateo 13:25. Mateo 13:25. Mateo está en el Nuevo Testamento. Mateo 13:25. Ese es ya. Mateo 13:25. Esto lo hemos leído hasta en el colegio. Mateo 13:25 habla de la parábola del sembrador, ¿no? Que salió salió a sembrar el sembrador. Pero no quiero hablar de la parábola, solamente me voy a centrar en el versículo que he mencionado, que es Mateo 13:25. Dice, por eso les hablo por parábolas. Perdón, 13:25. Dice, mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. ¿Ven? Entonces, ¿quién sembró esa cizaña? El enemigo. ¿Y dónde lo sembró? En medio del trigo. En medio de los hijos de Dios vino el diablo y sembró a su propio hijo. ¿Correcto? Entonces, si los hijos de Dios descienden espiritualmente de Dios y en lo natural descienden de Adán, entonces los hijos del diablo tienen que proceder espiritualmente del diablo. Y en la carne, en la natural, también tienen que descender de su padre. Ahora, ¿quién es su padre de los que son hijos del diablo? Vamos a leerlo en Juan 8:44. Estábamos en Mateo, ahora vamos un poquito más adelante a Juan 8:44. Juan 8:44. Amén. Acá está hablando Jesús. Jesús está hablando acá y dice así, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Amén. Vamos ahora a Primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12. Está más adelantito. Estábamos en Juan, ahora vamos a Primera de Juan, que está más adelantito. Primera de Juan 3:12 dice así. No como Caín, que era del maligno. ¿De quién era Caín? Del maligno, ¿no? Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Por sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, Caín no era hijo de Adán, nunca lo fue. Y esta simiente de la serpiente se ha venido reproduciendo desde Caín hasta el día de hoy, que estamos conversando ustedes y yo. Hasta ahorita, hasta el tiempo presente, sus hijos de la serpiente han venido reproduciéndose hasta el día de hoy, el año 2020. Entonces, ¿cómo podríamos identificar a la simiente de la serpiente? ¿Cómo podemos identificar a los hijos de la serpiente, a los hijos del diablo? Porque son nacidos de simiente corruptible. Vamos a leer Salmos 1:6. Salmos está en el Nuevo Testamento. Hay que retroceder al Nuevo Testamento y vamos al libro de Salmos, capítulo 1, versículo 6. Libro de Salmos, capítulo 1, versículo 6. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén.
Salmos 37:20, más adelantito. Salmos 37:20. Estamos en el 1, ahora vamos al 37. Dice así. Porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Perdón, ese es 35. 37:20 dice así. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como humo. Primera de Corintios 9:25. Eso está en el Nuevo Testamento. Tenemos que ir al Nuevo Testamento. Primera de Corintios 9:25. Dice así. Primera de Corintios 9:25. Dice, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Un versículo más. Gálatas capítulo 1 del 6 al 9. Gálatas está más adelantito. Estamos en Corintios, más adelantitos está Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9. Dice, esto lo escribe el apóstol San Pablo. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Entonces Dios es inmutable en todo lo que hace, nunca cambia, ni todo lo que Él crea necesita ser modificado o alterado o corregido, ni cambiado en su esencia o naturaleza, como podemos leer en Génesis 1:11. Vamos al primer libro de la Biblia. Regresamos al primer libro de la Biblia, Génesis 1:11. Dice así, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra, y fue así. Satanás no pudo alterar la simiente original, pero sí logró mezclar dos simientes diferentes. Introdujo la hibridación, produciendo algo que estaba mezclado. Hoy la raza humana está mezclada de estas dos simientes, pero guardan separación por su género, lo acabamos de leer, porque son naturalezas diferentes. Ahora, captemos esto. La Biblia, lo que estamos leyendo ahorita. La Biblia, esta palabra que está aquí, es Dios de forma impresa. Y si esta Biblia es una simiente, estas palabras son una simiente. ¿Qué cosa es una simiente? Una simiente es una semilla. La palabra de Dios es una semilla. Jesús dijo que la palabra de Dios era una semilla. Lo acabamos de leer en Mateo, en la parábola del sembrador. Jesús dijo que la palabra era una semilla. Entonces, si esto es Dios en forma impresa y usted lo recibe en su corazón, repito, si esto, la Biblia, usted lo recibe en su corazón, el Espíritu Santo riega esa semilla y manifestará su promesa. El Espíritu Santo riega esta palabra que la recibí en mi corazón y va a producir la promesa de Dios. Cualquier tipo de semilla que usted siembre va a producir según su género. Si usted siembra trigo, ¿qué va a producir? Trigo. Si usted siembra cizaña, ¿qué va a producir? Cizaña. Si la palabra de Dios es sembrada en nuestros corazones, ¿qué cosa va a producir? La palabra. Va a producir a Cristo, la simiente perfecta, la simiente original de Dios. El tipo, Cristo es el tipo.
Cualquier tipo de semilla que usted siembra producirá según su cosecha. Hoy en día se sigue sembrando. Cuando vamos a los colegios, a la universidad, cuando estudiamos alguna maestría o un posgrado, nos siembran. No digo que esté mal que uno estudie, no digo que esté mal que uno vaya a la universidad, no, pero esa es la verdad. Cuando vamos a estudiar a esos institutos, nos siembran. ¿Qué cosa nos siembran? Intelectualidad. Nos enseñan a razonar, nos siembran razonamiento. ¿Y qué cosa es lo que producimos? Producimos incredulidad, producimos razonamiento, producimos sentido común, producimos incredulidad. Entonces, necesitamos volver al principio de las enseñanzas de la Biblia, regresar a la Biblia, regresar al Espíritu Santo de la palabra de Dios, que es inmutable y no cambia. Amén. Dios los bendiga a todos. Gracias Mario, te bendiga. Gracias, es muy bueno escuchar lo que nos acaban de decir, ¿no? Que en realidad el diablo no es creador, ¿no? Porque Dios ha creado, el único que ha creado es Dios. Entonces, si existen hijos de Dios y decimos que existe el hijo del diablo, entonces eso queremos que se aclare, ¿no? Se aclare bien con la palabra de Dios. No ha podido alterar, no ha podido cambiar, porque el diablo no es creador, pero sí ha mezclado dos clases de simiente. Yo quisiera escuchar también a otro hermano que está acá, nuestro hermano Carlos, sobre eso, ¿no? De cómo es que se originaron los hijos de Dios. Y después nos hablará otro hermano cómo es que se originaron los hijos del diablo. ¿Qué dice mi hermano Carlos? Por favor, podría compartirnos en esta tarde sobre cómo es que se originó Dios, o tiene alguna escritura con respecto a eso, para que nos compartan esta tarde. Dios le bendiga. A ver, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Saludo a mi amigo Iván y a mi amigo Ronald que están presentes. Miren, hermanitos, vamos a ver primero qué dice la palabra con respecto a cómo se originaron los hijos del diablo. Esta es una encrucijada, ¿no? ¿Cómo se originaron los hijos del diablo? Vamos a hacerlo de una manera de reflexión para que podamos entenderlos, para que podamos asimilarlo y podamos recibirlo, ¿no? De todo corazón deseo que todos los que escuchan la palabra de Dios pueden recibir, ¿no?, la palabra de nuestro Señor en sus corazones. Para hacer un preámbulo acerca de este tema, vamos a ver lo que significa la palabra diablo. Y la palabra diablo dice que proviene del griego diablo, que representa un acusador, un difamador, un calumniador, ¿no? Dice que está compuesta del prefijo dia, que significa a través de, y balei, que significa arrojar o tirar mentiras y prejuicios y otros males. Esto es su tarea, ese es el trabajo de lo que hace el diablo. Pero así siempre se llamó el diablo, siempre fue su nombre, así, siempre fue diablo, siempre fue un acusador. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cuál fue su nombre de este ser? Leamos Isaías 14:12, el libro de Isaías 14:12. Isaías 14:12 dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dice que el nombre del diablo fue Lucero, de Lucifer o Luzbel, ¿no? Entonces, el nombre del diablo, no, ahora lo conocemos como diablo, enemigo de Dios, enemigo de nosotros, enemigo de la palabra de Dios, es el diablo.
Su nombre anterior, antes de su caída, era Lucifer, Luzbel. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de este personaje? Acerca de este personaje que le decimos ahora diablo. Vayamos al principio. Dice en el libro de Ezequiel 28, del 12 al 15. ¿Qué nos dice Ezequiel? El libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo del 12 al 15. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. El 15 dice así: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Vamos a detenernos un poquito, hermanos, sin ánimo de cansarlos, pero vamos a detenernos un poquito acá, en la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel. Acá dice que la palabra de Dios vino al siervo de Dios, vino al profeta Ezequiel, y dice acá: hijo de hombre. Dios le está diciendo al profeta: hijo de hombre, levanta endechas, levanta lamento, dice, sobre el rey de Tiro. Ahora, la ciudad de Tiro, según la historia, según la palabra, era una ciudad bien próspera, era una ciudad hermosa, era un puerto donde se traficaba todo lo que eran los mejores árboles, las mejores maderas, las mejores piedras preciosas. Era una ciudad bien próspera, hermosa, la mejor madera, el mejor mineral, todo estaba en esa ciudad. Entonces, esa ciudad era muy próspera, pero todo esto, y tenía un rey, el cual Dios en esta palabra estaba levantando profecía para ese rey que estaba sentado ahí y para el que estaba dentro de ese rey, porque corporalmente era un rey, sí, era el rey de Tiro el que estaba ahí, pero el que estaba dentro, en ese corazón, era el mismo diablo, era el mismo Satanás el que estaba dentro. Y la palabra de Dios viene a decirle al que estaba ahí. Si tú te das cuenta, hermano, ahorita en estos tiempos esa ciudad solamente es ruinas. La ciudad de Tiro fue una ciudad próspera, hermosa, pero solamente se encuentran en la actualidad ruinas de lo que fue esa ciudad. Dios la derribó y nunca más se volvió a levantar. Entonces dice acá: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, el que está, como le dije, hermano, adentro, el que está dentro de ese corazón. Ahí estaba el mismo Satanás, y dile: así ha dicho el Señor. Dice: tú eras el sello de la perfección. El sello de la perfección, hermanos. Este ser sobrenatural, espiritual, en los cielos, hermano, era el sello de la perfección. Era, hermano, tiempo pasado. Tú eras el rey, eras el sello de la perfección. Él estaba, dice, en el cielo como la máxima autoridad que Dios había creado arriba en el cielo. Dice: era lleno de sabiduría. Hermano, ningún hombre sobre la tierra tiene el conocimiento de lo que tiene este ser. Este ser conoce todo lo que el hombre pueda conocer en 1.000.000 de años. Este ser conoce todo lo que el hombre pueda conocer en su mente, la ciencia, la tecnología, todo. Él es la ciencia, el árbol de la ciencia del mar, todo. Este ser estaba lleno de sabiduría, todo salía de él.
Dice, y era acabado de hermosura. Hasta el día de hoy, él usa esa herramienta, la hermosura, porque él era un ser hermoso. Dice acá la palabra de Dios que él era acabado de toda hermosura. Él era un ser perfecto. No le encontraba ningún detalle por ningún lado, una cosa hecha mala. Él era perfecto, era hermoso. Y esa hermosura hasta el día de hoy, él la utiliza en contra de los hijos de Dios, porque en este tiempo y en todos los tiempos siempre el hombre, el ser humano ha caído por lo hermoso. Siempre lo hermoso lo ha llamado la atención, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. En el 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Hay muchas personas que dicen, no, pero acá le está diciendo al rey de Tiro, ¿no? El rey de Tiro no está hablando del diablo, pero acá nos dice en el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Entonces, este rey es imposible que haya estado en el huerto del Edén. No, acá es una profecía espiritual, acá está descubriendo quién es el que está ahí. Está hablando de cómo fue el diablo en sus inicios. No dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, ¿no? De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todas estas piedras preciosas eran su vestidura, dice hermano. Todas esas piedras preciosas eran su vestidura. Entonces vemos que ahora a veces hay gente, gobernantes, que les gusta tener esa vestidura, estar llenos de oro, de lujos, de piedras preciosas, ¿no? Conocemos quiénes son esos gobernantes, quiénes son esas personas. Dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vemos que acá la música está relacionada con este ser. Dice, no dice acá los primores de los tamboriles, dice los primores de tus tamboriles. Y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector. Querubín. Vemos acá que el diablo fue un querubín grande y protector. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios, en lo más alto que existe en el cielo, en lo más alto que hay en el reino de los cielos. Él estaba ahí, en lo más alto, era el protector del trono de Dios. Y ahí estaba él, dice, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Él era parte de ese fuego de Dios, él era parte de ese fuego de Dios. Pero por la caída del Señor, por la caída que tuvo este ser, Dios lo despojó de todas esas cosas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Este ser era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en él maldad. Verdaderamente floreció lo que él tenía en su corazón. Entonces, hermanos, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. El diablo tenía la posición más alta, la posición jerárquica más alta en el reino de los cielos. Así nos dice la palabra del Señor. Hermanos, la gente en este tiempo se imagina al diablo de una manera equivocada. La gente se lo imagina al diablo con cuernos, con un trinche en la mano, con su cara roja, con una cola, con pezuñas en los pies. Pero no es así, hermano. Son leyendas, son mitos. La mitología griega es la que se ha encargado de traer todas esas cosas hasta el día de hoy, que la gente tiene esas ideas, ese pensamiento de que el diablo tiene esa forma en el día de hoy. La palabra de Dios no nos dice eso. En 2 de Corintios 11:14, nos dice, hermanos, nos dice que no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, hermanos, este es un engañador. Él se disfraza de ángel de luz. Entonces tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé discernimiento espiritual para poder nosotros saber cuál es la verdad y cuál es la mentira. Sabemos que conoce todo, tiene mucha sabiduría, hermano.
no conocemos a ningún hombre sobre la tierra que tenga más sabiduría que el enemigo. Él conoce todo, conoce mucho, mucho de arriba del cielo y de acá de la tierra. Tiene mucha ciencia y tecnología en su mente, porque él conoce todas esas cosas. Ahora, ¿por qué el diablo cayó? ¿Por qué? Dice, ¿qué era la maldad que en él se encontró? En Ezequiel dice, ¿no? Hasta que se halló maldad en él. Pero ¿qué fue la maldad que él se le encontró en él para que él pueda caer? Leamos el libro de Isaías 14. Vamos al libro de Isaías 14. Isaías 14, del 12 al 14. Del 12 al 14. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, hermanos, vemos acá qué cosa fue lo que se halló en él, qué maldad se halló en el diablo. La maldad que fue la que se le encontró, fue el orgullo, hermano, fue la soberbia que él tenía. Él quería ser igual a Dios, él quería tener su propio sistema, él no quería tener ya nada que ver con él. Habían pasado miles y miles y siglos que él había estado sirviéndole a Dios, siendo su querubín protector, pero él se cansó de eso. Él quiso ser su propio sistema, él no quiso tener a nadie, porque después de él estaba Dios, y entonces él ya no quería tener a nadie arriba. Es lo mismo que pasa ahora. En estos tiempos hay muchísima gente, es más, muchísimos hermanos que andan sueltos por la calle y no tienen un pastor. Yo no estoy haciendo propaganda acá a los pastores, pero dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz, ¿no? Ellas conocen mi palabra, ellas conocen mi voz. Entonces, la palabra nos habla de ovejas acá. Si nosotros somos ovejas verdaderamente de Dios, debemos ser guiados, debemos ser enseñados. Así nos dice la palabra de Dios. Y este ser pues ya no quería tener nada que ver con Dios, quería tener su sistema aparte, quería apartarse de Dios. Entonces Dios lo desterró, porque eso, el orgullo y la soberbia que en él nació, eso fue lo que le ocasionó la caída. Vamos a manera de que ustedes puedan anotar, para los que están anotando, con qué otro nombre también se le llama al diablo, también se le llama en las Escrituras. En el libro de Primera de Juan 5:19 le dicen el maligno, enemigo en Mateo 13:25, homicida, mentiroso en Juan 8:44, engañador en Apocalipsis 20:10, príncipe de los demonios en Mateo 9:34, Belcebú en Mateo 12:24, Belial o Beliar, que significa el inútil, en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 15, gobernador de este mundo en San Juan 12:31, príncipe de la potestad del aire en Efesios capítulo 2 versículo 2 y capítulo 6 versículo 12, el Dios de este siglo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo del 3 al 4, el gran dragón en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, la serpiente antigua en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 también lo dice así, Abadón, Apolión, destructor en Apocalipsis capítulo 9 versículo 11, tentador en Mateo capítulo 4 versículo 3, y padre de mentira en el libro de Juan capítulo 8 44. Entonces, hermanos, aclaremos algo, como lo dijo nuestro hermano anteriormente. El diablo no puede crear, él no es un creador, el único que puede crear es Dios. Dios es el único que puede crear, pero el diablo solamente lo que puede hacer, él pervierte lo que Dios ha creado. Dios ha creado algo, pero el diablo lo pervierte. Él siempre ha estado metido en esas cosas, en pervertir las cosas. Dios
Dios creó algo y Él lo pervierte. Entonces, si nosotros vemos que los hijos, ¿no?, que los hijos de Dios proceden espiritualmente de Dios, entonces, y en lo natural proceden de Adán, como lo dijo nuestro hermano anteriormente, entonces los hijos del diablo también tienen que proceder del diablo, pero también tienen que tener un padre natural. Tienen que tener un padre natural. Vamos a leer el libro de San Juan 8:44. San Juan 8:44. San Juan 8:44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es homicida desde el principio, hermano. Entonces el Señor le dice de frente a estos hombres. Estos hombres querían matar al Señor, que ellos decían que tenían celos de Dios en el corazón, que ellos amaban la palabra que había dejado Moisés, y que tú eres un hijo de Dios. Y también le dijeron que él era Belcebú. Muchas cosas le dijeron al Señor. Eran hombres religiosos, era un sistema religioso, era un sistema denominacional, era gente religiosa, era gente pegada a la letra. Ojo, hermanos, ellos eran gente pegada a la letra, eran gente religiosa, gente que se enmascaraba, gente que se vestía de una religión, pero por dentro su vida y su corazón no era para Dios. Por eso él dice en la Biblia acá, que el Señor le dice: ustedes son hijos del diablo, eran homicidas, dice, como su padre, ¿no? Entonces, hermanos, la palabra dice en el libro, leamos el Génesis, en el Génesis 3:4, porque, hermanos, el Génesis 3:4, el diablo contó una mentira allá en el cielo. El diablo contó una mentira en el cielo, la cual hizo que se separasen los ángeles, hermano. El diablo contó su mentira. Él, en la rebelión que hizo arriba en el cielo, él separó, hubo una separación, ¿no? Esos ángeles caídos se convirtieron en sus demonios, en sus mensajeros. Y en la tierra también contó una mentira. En el Edén también contó una mentira. ¿Qué dijo el diablo en el Edén? En el Edén, en Génesis 3:4, dice: la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Así le dijo la serpiente en el capítulo 3:4. Pero, hermanos, si nosotros leemos el Génesis 2:16, el Génesis 2:16, la Biblia dice acá: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiereis, ciertamente morirás. Dios le dice bien claro: el día que tú comas de ese árbol vas a morir. Pero en el capítulo 3, versículo 4, el diablo usa a una bestia. El diablo usa a una serpiente. Era un ser pensante, un ser que pensaba, un ser que hablaba, porque este ser le dijo a Eva. No lo miremos como lo pintan ahora en estos tiempos, en un árbol, una culebrita que le está hablando así a Eva, así, ¿no? En un dibujo, no. Este ser pensaba, porque cuando algo habla, porque el único, hermano, ahora el único que ya puede hablar es el hombre, pero este ser, por eso Adán le puso serpiente, porque era un ser que pensaba, era un ser que andaba en dos pies. Entonces, este ser habló con Eva y le engañó, le mintió a Eva. La Biblia dice acá: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, le dijo. La palabra, hermano, muchas veces el diablo, el gran teólogo, porque este diablo, como le expliqué,
conoce todo, conoce mucho, conoce, hermano, desde lo que hubo, los grandes misterios en el cielo y acá en la tierra, Él conoce todas esas cosas. Ahora, Él lo que ha hecho durante todo este tiempo ha sido retorcer, ha sido encubrir, ha sido esconder todas estas cosas para que la gente esté confundida, porque este es un tiempo de confusión. Eso es lo que ha hecho Él en este tiempo. Entonces, yo, hermanos, he escuchado también algunos hermanitos que dicen, no, pero poderoso es Dios para convertir la cizaña en trigo. Hermano, eso no se encuentra en la Biblia. El que nace hijo de Dios es hijo de Dios. Y que nace hijo del diablo. No puede convertir Dios a un hijo del diablo en un hijo de Dios. No puede. Es muy diferente que un hijo de Dios tenga actitudes o se comporte como un hijo del diablo a que un hijo de Dios, ¿no?, sea cambiado a un hijo del diablo y un hijo del diablo sea cambiado a hijo de Dios. No puede hacerse eso, hermano, en la palabra. No existe eso. Entonces, ¿cómo se originaron los hijos del diablo? Los hijos del diablo, hermanos, se originaron pues en Caín. Ahí se originaron los hijos del diablo, hermanos. Pero ¿cómo fue así? ¿Cómo en Caín? ¿Cómo es que se originaron en Caín? Hermanos, la serpiente sedujo a Eva. Sedujo a Eva antes de que Adán se juntase con ella, porque no era la manera de cómo los hijos de Dios iban a venir a este mundo. Entonces, la serpiente engañó a Eva. Ellos tuvieron, dice la palabra de Dios, que Eva comió del fruto prohibido. Entonces, hubo un acto sexual ahí. Hubo un acto sexual en el cual Eva concibió de la serpiente. Entonces ella quedó embarazada. Dice la Biblia que también le dio de comer a su marido, a Adán. Entonces, hermanos, científicamente, hermano, ahora eso existe, o sea, siempre ha existido. El adulterio siempre ha existido, porque eso es lo que pasó en el Edén, adulterio. Eso es lo que pasó. Entonces, ¿cómo le dicen ahora? Los científicos le han puesto un nombre cuando existe este tipo de fecundación, cuando una mujer queda embarazada de dos hombres diferentes, ¿no? Dice que se llama superfecundación, le han puesto un nombre, ¿no? Superfecundación heteropaternal o fecundación múltiple, ¿no?, la cual, dice, la madre puede quedar embarazada en lapso de una semana. O sea, ella puede estar con su marido, supongamos un lunes, y tiene hasta el domingo, dice que puede estar con el amante y quedar embarazada y puede concebir gemelos en su vientre de dos hombres diferentes. Esto es científicamente probado. No les estoy mintiendo, ustedes pueden entrar a las redes y pueden averiguarlo. Entonces, esto se llama superfecundación heteropaternal. Entonces, hermanos, vemos que estas cosas existen. El adulterio viene desde el Génesis, ¿no? ¿Qué hizo la serpiente? Engañó a Eva. Eva dijo bien claro, la serpiente me engañó. ¿Qué es lo que hace un hombre cuando quiere conseguir algo de una mujer? La engaña. Él engaña, le dice, yo no tengo a nadie, no tengo a nadie, ¿no? Como dice vulgarmente, no tengo a nadie que me moleste, ¿no? Entonces, yo soy solo, soy soltero, no tengo hijos, no tengo mujer. Y la engaña. He visto con mis ojos, de muy cerca, he visto cómo estos hijos del diablo, porque eso está metido dentro, el mismo diablo los usa, y seducen y engañan a las chicas. Y estas quedan pues embarazadas y se va y se manda a mudar dejándolas embarazadas, ¿no? Y ha tenido mujer, ha tenido hijos. Adulterio es el mismo pecado que fue en el Génesis hasta el día de hoy, hermanos. Por eso que este mundo en este tiempo está corrompido. Muchos hogares abandonados por ese tema de adulterio, la traición.
entre seres que en algún momento se han amado. Entonces, la Biblia, hermanos, nos dice en el libro de San Juan capítulo 3, versículo 12, San Juan capítulo 3, versículo 12, ya vamos terminando, hermanos, San Juan, primera de Juan 3:12, pero para que podamos entender el contexto, hermano, leámoslo desde el 9, para ver de lo que nos está hablando la palabra de Dios. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Acá nos dice claramente la palabra de Dios que hay dos simientes, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así nos dice bien claro la palabra, no es de Dios. El 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Dice el 12, como le decía antes, hermano, para que podamos entender, dice el 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces ahí podemos entender, hermanos, que acá está claramente hablando de dos simientes, de los hijos de Dios y los hijos del diablo, hermano. ¿Entienden, hermanos? En toda la palabra de Dios, hermanos, siempre la Biblia nos va a hablar de dos simientes, ¿no? De dos grupos. Nos va a hablar de ovejas y de cabritos, de árboles buenos y de árboles malos. Nos va a hablar de trigo, de cizaña, de vasos de honra, de vasos de deshonra, de hijos de Dios e hijos del diablo. Eso nos va a hablar, la escritura está lleno de eso, hermano. Entonces, eso es así. Ahora, ¿cómo se originaron los hijos del diablo? Los hijos del diablo, hermanos, se originaron en Caín. Y Caín es la simiente de la serpiente. Ahora, ¿quién lo sabe, hermano? En este tiempo ya está mezclado y solamente nuestro Dios Todopoderoso es el que sabe. No podemos señalar quién es hijo de Dios, quién es hijo del diablo, hermano. Solamente Dios conoce eso. Amén, hermano, que Dios les bendiga a todos. Amén. Cambio. Compartiendo y escuchando las palabras que acabamos de oír en nuestro hermano que nos está compartiendo con respecto a esto de cómo es que se originaron los hijos de Dios. Y siempre estamos hablando acerca del adulterio que hubo, la infidelidad que hubo, el pecado original. En realidad fue un pecado de incredulidad a la palabra, ¿no? Porque Eva tenía el conocimiento de la ley. Eva conocía la palabra de Dios. La persona para poder pecar tiene que poner a un lado a la palabra de Dios para poder pecar. Porque la única barrera que la persona tiene para no pecar es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos guarda, nos protege contra el mal, contra el pecado. Entonces, para poder creerle al diablo en el engaño, en la mentira, se va a tener primero que poner a un lado a Dios. Aceptar lo que el diablo dice es rechazar lo que Dios dice. Ese fue el error de Eva ya. ¿Qué cosa Eva? Eva era una mujer casada. Tenía su esposo era Adán. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Es una mujer infiel a su esposo. Y cuando le encuentran siempre o le descubren a la mujer infiel su infidelidad, que por qué le sacó la vuelta a su marido, ella dice, me engañaron y me engañaron. En Génesis capítulo 3, versículo 13, Eva le contestó al Señor, porque Dios
lo llama a Eva y le dice, ¿qué cosa has hecho, Eva? ¿Qué es lo que tú has hecho? Ella dice, la serpiente me engañó y comí. Antes de comer, primero la engañó. Es decir, antes de que se cometa el pecado, porque el adulterio es un fruto, en realidad. El adulterio, la droga, el licor, la mentira, todo eso son frutos nada más. El pecado está en la incredulidad. El pecado es cuando ponemos a un lado a la palabra de Dios, en realidad. O sea, cuando entra el engaño, ahí está el peligro. El engaño es el peligro, porque una persona que está engañada comete toda clase de pecado y no sabe que está mal lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque le han engañado que esas cosas son sociales, son comunes, que no es importante. Entonces, Eva dice, me engañó la serpiente y comí. ¿Qué cosa comió? ¿Qué cosa comió? Bueno, las religiones dicen que comió una manzana, ¿verdad? La manzana dice que la serpiente lo hizo comer una manzana. ¿Qué manzana ni manzana? Lo que habló ahí fue un acto sexual. En el libro de Proverbios, capítulo 30, a ver, quiero compartir también un poco acá, escuchándolos acá los hermanos, acerca de este tema de la simiente serpiente. En Proverbios, capítulo 30, versículo 18 al 20. A ver, si no tienen sus Biblias, por favor, si tienen sus Biblias, ábranlo, o si no, pongan en pantalla Proverbios capítulo 30, versículo del 18 al versículo 20. Ahí vamos a ver que la Biblia le llama al acto sexual, lo tipifica con la palabra comer. Hubo alguien por ahí que dijo que era una fábula, que era mentira, decir de que la palabra comer significa un acto sexual. Yo voy a probar acá por la palabra de que dicho amigo está equivocado. No conoce las escrituras de la manera como debería de conocerse. Proverbios capítulo 30, ahí usted puede leer el versículo 18 y el versículo 19. ¿Qué es lo que está diciendo ahí en el versículo 18 y versículo 19? En el versículo 18, porque nosotros tenemos que tomar la escritura en su contexto. No podemos coger un versículo y sacarlo de su contexto para hacerlo decir lo que uno quiere que diga. No. La escritura tiene un contexto. El contexto del versículo 20 es el 18 y 19. ¿Qué es lo que está hablando acá? Tres cosas. Miren lo que está diciendo acá. Tres cosas me son ocultas. O sea, la Biblia habla que hay tres cosas que no dejan ningún rastro después que se hace. Después de que han actuado o han hecho algo, no queda rastro, hermano. No hay manera que lo pueda probar. No hay manera que se pueda demostrar. La Biblia dice, tres cosas me son ocultas. Aún tampoco sé la cuarta. O sea, cosas que no dejan huella, no queda rastro después que lo han hecho. Primero, el rastro del águila en el aire. A ver, ubiquen, descubran el rastro del águila cuando está volando en el cielo. No se puede. ¿Cómo se va a poder en el cielo? Un águila que vuela y pasa, ¿cómo pues no deja rastro? Está bien, está volando en el cielo, pero no deja rastro, no hay huella. ¿Cómo podemos seguir a un águila cuando está volando?
Segundo, el rastro de la culebra sobre la peña. ¿Cómo poder seguir el rastro de una culebra sobre la peña? La culebra pasa por encima de una peña, pero no deja huella, no deja ningún rastro. No queda manera de poderlo descubrir o poderlo seguir. No hay manera. Es desconocido la huella de una culebra sobre una peña. Tercero, el rastro de la nave en medio del mar. No se puede seguir el rastro de una nave en medio del mar. ¿Por qué? Porque no es tan luego que una nave navega sobre el mar, después que pasa, el mar queda igual, como que no ha pasado ninguna nave. El mar queda igualito. Todo está igual, no queda huella, no queda rastro, no queda ningún rastro para poderlo saber, para poderlo descubrir. La Biblia lo dice así. La Biblia es la palabra de Dios. Pero hay un cuarto que tampoco se puede saber. El rastro de otro hombre en la esposa de uno. ¿Por qué? Porque si una esposa es infiel y está con otro, no queda rastro en ella. ¿Por qué? Porque es una esposa, es una señora. Ha estado conmigo y está conmigo, tan luego físicamente está con otro y queda igual. Llega a la casa y queda igual. La mujer infiel, en ella no queda rastro, salvo que la descubra. Pero de ahí, de manera físicamente, se conserva igual como que no ha hecho nada. No queda, son cosas que no dejan rastro después de que han actuado, ¿correcto? Entonces vemos que el versículo 18 y 19 es el marco del versículo 20. ¿Qué cosa es el versículo 20? El versículo 20 es el ejemplo que Dios está proporcionando. ¿Y cuál es el ejemplo que nos proporciona? Nos da el ejemplo de la mujer infiel, el ejemplo de la esposa que no es fiel y que le saca la vuelta con otro hombre que no es su marido a su esposo. Es decir, el pecado de la adúltera. Una casada que se va con otro hombre es una adúltera. Estamos hablando de la mujer adúltera. ¿Qué cosa fue Eva? Una mujer adúltera. Eva fue una adúltera porque le fue infiel a su esposo Adán con la serpiente. Ya hemos visto que la serpiente, de acuerdo a lo que hemos escuchado, que nos ha compartido el hermano, la serpiente es una criatura que no es una culebra. Es una culebra después que Dios la ha maldecido. Pero antes que Dios la maldiga, no tenía esa voz, ¿cómo le llaman? No tenía esa apariencia que tiene. Cuando Dios la maldijo, hizo que se arrastrara en el suelo y le cambió toditito su aspecto físico, porque Dios es el creador, estaba enojado. Pero antes de eso, este ser conversaba, razonaba, era astuto. Y otra cosa, caminaba erecto. Porque cuando Dios lo maldice, le dice, sobre tu pecho andarás. Quiere decir que la serpiente no andaba sobre su pecho, sino andaba erguida. Era una especie de animal, el único en su género, el único en su especie que podía mezclarse con la simiente, con los seres humanos. Ese es el verdadero eslabón perdido que la ciencia está buscándolo y hasta ahora no la encuentra ni nunca lo encontrará porque está escondido en esa culebra que pasa, que todo el mundo conoce la culebra por todas partes. Ahí está metido, ahí está ese eslabón perdido, pero la ciencia está que lo busca en los monos,
lo busque en los gorilas y nunca lo va a encontrar por más que lo busque. ¿Por qué? Porque Dios lo ha escondido. Lo ha hecho por causa del pecado. Entonces, el versículo 20 ya ahí está hablando acerca de el ejemplo que Dios da. Leamos el versículo 20. El proceder, mira lo que dice, el proceder de la mujer adúltera es así. A ver, ¿cómo procede una mujer adúltera? La Biblia dice, Dios dice que la adúltera procede de la siguiente manera. Está hablando de un acto sexual. Ahí no está hablando de que la adúltera se fue a almorzar a una picantería, a un restaurante. No está hablando de irse a comer un plato de comida, un restaurante. No está hablando de restaurante. El hombre carnal, que no tiene mente espiritual para entender las escrituras, lo ve de una manera carnal. No entiende lo que la Biblia está hablando. La Biblia está hablando ahí del proceder de una mujer adúltera y anteriormente, versículo 18 y 19, estaba hablando del rastro que no queda en la mujer. Por eso es que la mujer está con el otro, luego está con su marido y su marido ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque no deja rastro el otro. Ella viene normal y como si nada finge y lo engaña a su marido. Pero Dios, que conoce todas las cosas, Dios habla y advierte, así dice, la mujer adúltera, o sea, es decir, la mujer cuando engaña a su marido en el acto sexual, procede así. Come y limpia su boca. Dice, come y limpia su boca. Va, come, o sea, tiene el acto sexual, luego va y se baña, se limpia, se jabona todo, queda igualito como cuando estaba antes de estar con ese otro hombre. Regresa igual, todos sus órganos sexuales, todo regresa igual, no pasó nada. Que lo descubra su marido, ni sabe su marido. Se acuesta con su mujer, ni lo nota, igual, normal. Salvo que sea descubierta. En este caso, Eva fue descubierta. Dios la descubrió a ella. Dios vio que ella había pecado. Entonces, ella agarra, come, limpia su boca y dice, no he hecho ninguna maldad. ¿Por qué lo ha hecho? Por amor. Mi pareja, ¿quién es? Mi amigo, ¿quién es? No tiene ni conciencia de lo que ha hecho. No ha hecho mal, lo niega. Ahora, en el versículo capítulo 9 de Proverbios también, hoy, bueno, voy a compartir acá un poco de las escrituras que estamos hablando de la simiente de la serpiente, es decir, cómo es que se originaron los hijos del diablo. En Proverbios 9, versículo 13 al versículo 18, 9, del versículo 13 al 18, nos está hablando de esta clase de mujeres que existen en el mundo entero. Existen esta clase de mujeres que son mujeres infieles. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino. Es una mujer que busca llamar la atención de los hombres. Trata de atraer a los hombres. Es coqueta, se viste de cierta manera, se arregla de cierta manera para atraer a los hombres.
para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. O sea, hay personas que están ocupados en sus cosas serias, en su hogar, en su familia, pero ella les pone el ojo a esos hombres. Ella los mira a esos hombres. ¿Ve? Que van, dice, a su camino, pero dice a cualquier simple, a cualquiera, ven acá, a los faltos de cordura. Las aguas, miren su pensamiento de ella, las aguas hurtadas. ¿Qué cosa es agua hurtada? Está hablando que los hombres que son ajenos, que pertenecen a una mujer, que tienen una esposa, esas son las aguas robadas, porque para robar significa robar algo que es propiedad de alguien. Una mujer, un hombre que se mete, una mujer que se mete con un hombre que tiene ya esposa, ¿ve? Esa mujer que ya tiene un esposo está robando algo que es ajeno. La Biblia lo dice con claridad. Las aguas robadas son dulces, porque el pecado es dulce, el pecado es atractivo. Todas las cosas que son prohibidas atraen, dan placer. Y hay un instinto en el hombre, en el ser humano, que lo jala, lo atrae al vicio, al pecado, a las cosas malas. Y cuando están haciendo el pecado, y cuando están metidos en esas cosas, encuentran una felicidad, encuentran un gozo, un placer al hacerlo eso. Lo que está prohibido, lo que es ajeno. Las aguas robadas, oh, son dulces. Y el pan, ¿de qué se está refiriendo? ¿Está hablando de un pan? No, está hablando de una persona, sea él o sea ella. El pan comido en oculto es sabroso. El pecado es sabroso, es dulce, es delicioso. Y después que se ha cometido, después que se ha comido, después que se ha tenido ya el acto sexual, produce muerte, dolor, sufrimiento, conciencia culpable. Entonces, la Biblia está lleno de ejemplos de mujeres que son infieles. Y acá, que acabamos de leer cuando dice, aguas robadas son dulces, el pan comido, no vaya a pensar que la Biblia va a usar un texto acá para referirse que usted agarre su pan y se vaya a esconder su pan debajo de un callejón y a comer calladito su pan que nadie lo vea. De eso no está hablando, amigo, la Biblia. Lo que está hablando acá es de infidelidad. Está hablando de mujeres que son coquetas, alborotadoras, que son, bueno, infieles. De eso está hablando acá. Porque yo digo esto, lo aclaro acá porque no vaya a ser que de repente cuando comenten diga que hablé de un pan, que se trata acá de que comió un pan y que el pan es más rico cuando lo vas a comer por ahí escondido que nadie te vea. No, hermano. No, amigo. La Biblia no se entiende de esa manera. Por eso dice, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del infierno, del Seol, del lugar de los muertos. ¿Por qué? Porque eso es pecado. Y todo pecado trae muerte. Otro ejemplo más en la Biblia de infidelidad. Queremos ver el ejemplo de otra mujer que le saca también la vuelta a su marido. Que acá la Biblia, ¿cómo advierte la Biblia en Proverbios capítulo 7? Vamos a buscar Proverbios 7. Disculpe, parece que me estoy tomando el tiempo. Pero bueno, estamos compartiendo la palabra hoy día en la mañana, hoy domingo.
Proverbios capítulo 7, versículo del 5 hasta el versículo 27, que lo pueden ustedes leer con calma. Le doy ese versículo para que lo tengan ahí, para que de esa manera usted reflexione, ¿no? Porque ella se va a buscar a otro hombre afuera, ¿ve? Versículo 5 está diciendo, bueno, aquí, desde el versículo 1 le dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta. ¿Para qué es el consejo de Dios? ¿Para qué es la palabra de Dios? En el versículo 5 dice, ¿para qué? Para que te guarden de la mujer ajena. ¿Qué cosa es la mujer ajena? Es la mujer que tiene su marido, que tiene su esposo. Para eso es la palabra de Dios, para que te guarden de la mujer ajena. Ahora, peor, si es una coqueta, una mujer infiel, la esposa de otro hombre. Sí, hermano, se va a regalar, se va a regalar. ¿Cuántas mujeres no se regalan? ¿Cuántas mujeres no se ofrecen a los hombres? Hoy, en estos tiempos, las mujeres lo corretean a los hombres. Las mujeres lo enamoran a los hombres. Las mujeres hasta se declaran y se regalan a los hombres. Es triste, pero ese es el pensamiento actual de esta generación moderna actual. Pero acá, para que te guarden de la mujer, de la extraña, que ablandas sus palabras. Y luego ve la historia acá, en el versículo 19, ella le está hablando ya a él, ya hasta que se lo lleva a su casa para estar con él. Le dice, ya arreglé mi cama, mi cuarto, te espero. Mi esposo no está, en el versículo 19, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Mi marido está trabajando. Adán está trabajando en el huerto, está labrando la tierra, está trabajando, ahí está cuidándose. La serpiente sabía que ella estaba sola. Es como el hombre cuando busca a la mujer, espera que ella esté sola, que no esté su marido, para encontrarla sola, para empezar a seducir y empezar a hacer su acto. Entonces, yo solamente quería traer esto del adulterio nada más. Estamos escuchando acá cómo es que la serpiente, cuando se llegó a Eva, no era la culebra, no era una culebra. La serpiente es una culebra después, cuando Dios lo maldice, recién cambió totalmente la forma física que tenía la serpiente y Dios la maldijo y le dijo, te arrastrarás sobre tu pecho. Ahorita no, ahorita estás de pie, ahorita estás erecto, estás parado, pero tú de aquí en adelante te arrastrarás. Polvo de la tierra comerás todos los días. Y la maldijo. Pero antes de que caiga la maldición sobre esta serpiente era semejante a una bestia erecta que caminaba y hablaba, razonaba, tenía ojos, tenía lengua, tenía boca, tenía para toda esta parte que está acá para vocalizar, para poder hablar, para poderse expresar, tenía una mente, tenía un cerebro para razonar, para ser astuto, para todo eso. Cuando Dios la convierte en un reptil, en una serpiente, no ha quedado ni rastro, no ha quedado pero ni señas de lo que era ese ser cuando cometió ese pecado. Logró dejar su semen en Eva. Llegó a dejar su semen en Eva. Porque la palabra simiente significa semen. Es decir, estaban los genes de ese animal porque era un animal. Pero era un animal
en quien estaba morando Satanás. El diablo había entrado en la serpiente, puesto que el diablo, siendo un espíritu, no puede embarazar a nadie, no puede tener una simiente carnal física, no puede, pero sí puede mezclar la simiente original con una simiente falsa. Y en eso estaba la serpiente que sirvió para los propósitos de este espíritu. Ahora, Dios les bendiga. Y bueno, nos está hablando de la simiente de la serpiente, de cómo se originó, pero también me encontré el otro día con un amigo, no un hermano, perdón, de una iglesia, no voy a decir de qué iglesia es, y me dice, yo conversando me dijo, pero Reinaldo me dice, Adán, ¿cómo es que cayó Adán? ¿Cómo es que pecó Adán? ¿Cómo que va a ser hijo de Dios? Adán no es hijo de Dios, me dijo. Bueno, yo quisiera escuchar a un hermano que está acá entre nosotros, quisiera invitar al hermano Edwin para que, a ver, nos comente con respecto a esto de que, acerca de Adán. ¿Adán es hijo de Dios? ¿Fue hijo de Dios Adán? ¿O no fue hijo de Dios? A ver, compártenos, hermanos, Dios te bendiga. Amén, hermanito. Dios te bendiga, hermanito. Dios bendiga a cada uno de ustedes, primeramente. Bueno, voy a dar respuesta a la inquietud que tuvo el amigo, el hermano, ¿no? Sabemos que todo lo que existe viene de lo que no existe, ¿no? Hablamos un poco de la deidad en temas anteriores, ¿no? Primero uno lo pensaba y luego venía a existencia, ¿no? Decimos, ¿no? Ahora la pregunta es si Adán fue o no un hijo de Dios, ¿no? ¿Correcto? Pero primeramente, así como personas, si yo digo, soy hijo de mi papá, voy a ver si nací realmente de mi papá, ¿no? Y como si él me concibió o no me concibió, ¿no? Vamos a ver dónde fue Adán creado, ¿no? ¿Dónde fue Adán creado? Para eso les invito a abrir sus Biblias en Génesis 1:26, ¿sí? Si me apoya el hermano Mario ahí en pantalla para que se muestre. Génesis 1:26, ahí donde nos dice que Jehová Dios hizo al hombre, ¿no? A imagen y semejanza de él, ¿sí? Bueno, la palabra dice así, ¿no? Entonces, dijo Dios, hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, Dios creó al hombre primero en espíritu, ¿no? En espíritu creó a él a imagen y semejanza, como nuestro hermano Mario ha dicho. Ahí la Biblia lo dice que él creó uno igual que él, ¿no? Uno igual que él. Como también se ha dicho, un Dios en pequeño, ¿no? Un Dios en pequeño. Él fue igual a Dios, porque era la misma imagen, ¿no? Iba a ser un pequeño Dios, ¿no? ¿Y cómo fue creado? Por intermedio de la palabra. ¿Qué lo engendró? Fue la palabra quien lo engendró a Adán, ¿no? Por eso, hagamos al hombre. Entonces, el hombre fue hecho, ¿no? Esa es la primera razón que podemos decir y afirmar que Adán es un hijo de Dios. Porque ahí Dios, ¿cómo se llama? Creó a Adán mediante logos, ¿no? En espíritu. Ahora, Adán cuando fue creado, era un ser perfecto. Adán fuera un ser perfecto, era igual que Dios, era un ser perfecto, ¿no? Era un pequeño Dios, ¿no? Ahora sí vamos a ver la segunda razón por la cual Adán demostramos que es un hijo de Dios. Eso lo podemos ver una vez que fue creado en espíritu. Vamos a ver dónde fue formado así como nosotros somos, ¿no? En carne, ¿no? En carne, ¿no? Donde Dios formó realmente al hombre, lo trajo a existencia,
¿no? Para eso les invito a abrir Génesis 2:7, ¿sí? Génesis 2:7. Amén. Ahí encontramos la segunda razón, ¿no? Donde dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí tenemos que primeramente Adán fue en espíritu, era igual que Dios. ¿Y qué era un espíritu? Un espíritu es algo que no se ve, ¿no? Algo que no podemos ver ni palpar, ¿no? Pero sabemos nosotros que existe, así como un pensamiento solamente, ¿cómo sabe usted que existe ese pensamiento? Cuando yo lo manifiesto, ¿correcto? Cuando yo lo manifiesto, ustedes saben qué es ese pensamiento, ¿correcto? Mientras está en mi cabeza, ustedes no pueden saber nada, ¿no? No pueden saber nada si yo no lo digo, ¿correcto? Entonces ahí Dios está formando al hombre del polvo de la tierra. El mismo Dios, el mismo Jehová Dios está formando al hombre del polvo de la tierra, ¿no? Ahí dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. Entonces Dios fue constituido en carne, en existencia lo trajo, ¿no? Ya. Entonces ahí tenemos dos razones, ¿sí? Por la cual Adán fue creado, ¿no? Cómo fue creado y cómo fue formado Adán, ¿no? Ahora, pero también podemos decirlo directamente con la Biblia, si Dios es el padre de Adán, ¿no? Podemos contestar directamente con la Biblia. Para eso les invito a abrir en el libro de San Lucas. A ver. San Lucas 3:38, ¿no? 3:38. Bueno, es el libro de la genealogía de Jesús, ¿no? Que parte del versículo 3:23 hasta el 38, pero por tema de tiempo vamos a tomar solamente el versículo número 38, ¿no? Porque queremos saber quién fue su papá, ¿no? Y si la Biblia lo dice directamente, entonces hay que creer lo que dice la Biblia, ¿no? Nos dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí lo pueden ver directamente con la Biblia en San Lucas 3:38, que Adán es un hijo de Dios, ¿correcto? Porque nosotros podemos decir que un hijo de Dios es guiado por Dios, ¿no? Es guiado por Dios. Mientras un hijo que no es de Dios, él no es guiado por Dios. Él se lleva por su razonamiento, ¿no? Él se guía por uso de su razón, de su intelecto, ¿correcto? Como podemos ver en la historia de Caín y Abel, ¿no? ¿Sí? En la historia de Caín y Abel podemos abrir Génesis 4, del 3 al 5. Hay que ver un poco de esa historia, ¿no? Cómo pasó, ¿no? Nos vamos a Génesis 4, del 3 al 5, ¿no? Bueno, del 3 en adelante. Dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ojo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, porque Caín era un labrador de la tierra, ¿no? Era un excelente labrador de la tierra. ¿Y qué trajo Abel? Veamos qué trajo Abel. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. ¿Y qué hizo Jehová? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo que Caín usó su razonamiento. Miren, yo puedo crear frutos, los mejores frutos que haya, yo sé cultivar la tierra, entonces utilizo mi ciencia, ¿no? Utilizo mi ciencia y yo quiero hacerlo grande para hacer, ¿cómo se llama? Para que me digan que son más grandes, porque yo, mira, aplico mi ciencia y todo produce, ¿no? Y vemos los frutos que están ahí, que son buenos, y con esto de acá, Dios me va a alabar, me va a decir, Caín,
hijo mío, gracias por estos frutos, eres maravilloso y como se ha alzado, ¿no? En cambio, Abel fue solamente lo que criaba ovejas, mató la oveja más gorda, ¿no? De los primogénitos y lo dio como ofrenda. ¿Qué hizo? Abel, él tuvo que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios para tomar esa ofrenda. Así como en el jardín del Edén, Dios mató un cordero para vestir a Adán y a Eva, lo mismo por revelación, Abel hizo ese mismo sacrificio y eso fue de agrado a Dios. Él fue guiado por Dios, no como Caín. Caín no fue guiado por Dios, fue guiado por su razonamiento, por su intelecto, ¿no? ¿Sí? Ahí podemos ver, pero podemos decir, Adán no es un hijo de Dios porque cayó. Adán cayó, pero Dios en su gracia y misericordia que tuvo, tanto como Adán, con cada uno de sus hijos que estamos ahora en este momento, en este mundo, Él tiene aún misericordia con nosotros, ¿no? Por eso que Dios cuando pecó Eva y dio de comer el fruto a su marido, ¿qué hizo Dios? ¿Dios maldijo a Adán? Dios no maldijo a Adán. Veamos qué pasó, ¿no? Nos vamos a Génesis 3, 17, ¿sí? Vayamos a Génesis 3, 17. ¿Qué pasó, no? Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comeréis de él. ¿Qué le dice? Maldita será la tierra. La tierra, apuntó a la tierra. No dijo, maldito serás Adán, sino dijo, maldita sea la tierra. No maldijo a Adán, maldijo a la tierra. Por eso, por causa la tierra, por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Entonces podemos decir que Adán es un hijo de Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén. Dios te bendiga, Edwin. Es interesante escuchar estas cosas, nos ayuda. Y bueno, no sé si yo quisiera que ahí en Génesis capítulo 3:15, que estamos hablando acerca de la simiente de la serpiente, en Génesis 3:15, ahí creo que ahí habla Dios acerca de la simiente de Adán y la simiente de la mujer, ¿verdad? Y dice que la mujer tiene una simiente. A ver, hermano Mario, si pudiera tomarse unos minutitos que nos pudiera compartir. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Sí, bueno, a ver, en Génesis 3:15, vamos a leer rápidamente, vamos a Génesis, a leer, bueno, vamos a leer una vez más. Génesis 3:15. Génesis, el primer libro de la Biblia, 3:15. Dice así, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si nosotros creemos la palabra de Dios cuando dice de que la mujer tuvo una simiente, entonces la serpiente también tuvo una simiente, conforme a lo que acabamos de leer. Si la simiente de la mujer fue un varón que vino sin la intervención del hombre, ustedes saben que para que venga un hijo, un fruto, tiene que haber la unión del hombre y la mujer, ustedes saben. Pero si la simiente de la mujer fue un varón que vino sin la intervención del hombre, entonces la simiente de la serpiente tendrá que venir de la misma forma. Y será otro varón que tiene que nacer aparte, fuera de la intervención humana. Entonces, ¿quién fue la simiente de la mujer? La simiente de la mujer fue Cristo, quien vino por la instrumentalidad de Dios, fuera de la intervención del hombre. Cuando Dios habla de la herida en la cabeza de la serpiente, era una profecía tocante a lo que Cristo haría contra el diablo en la cruz. Allí en la cruz, Cristo heriría la cabeza de Satanás, mientras que Satanás heriría el calcañar del Señor Jesús.
En esta parte de la escritura es la revelación de cómo la simiente literal de la serpiente fue sembrada en la tierra, aún como tenemos el registro de Lucas 1, del 26 al 35. Vamos al libro de Lucas, que está en el Antiguo Testamento. Lucas. Vamos al libro de Lucas, que está, perdón, en el Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 1, del 26 al 35. Lucas 1, del 26 al 35. Dice, y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba que saturación fuese esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo, el ángel le dijo, te vas a unir con José, tu marido, y así, conforme a la naturaleza, un hombre y la mujer se unen y van a ser Jesús. ¿Así dice? Dice así acá en el versículo 35, dice que te vas a juntar con José, tu marido, para que cuando se junten nazca Jesús. Porque como hemos visto, para que nazca un hijo tiene que haber una unión de un hombre y una mujer. Así dice el versículo 35. ¿Alguien lo puede leer, por favor? El ángel Dice le así. dijo, el Espíritu Así Santo le respondió el vendrá ángel que se tiene que juntar con José. Amén. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, vemos que no hay una intervención humana, sino que es Dios mismo, como la simiente de la mujer fue Dios literalmente reproduciéndose en carne humana. Así también la simiente de la serpiente fue la manera literal por la cual Satanás halló cómo abrir la puerta para entrar al género humano. Ahora, cuando se habla de simiente, se está hablando de hijo. Y Dios dice la simiente de la mujer porque tendría un hijo, un fruto. La mujer daría a luz un fruto. Muchas personas, como comentaba el hermano Reinaldo, podrían argumentar, la mujer no tiene semen. Y es correcto, la mujer no tiene semen, pero la Biblia no se puede contradecir. Si la Biblia dice que la simiente de la mujer, así es. Dios no puede contradecirse. Está diciendo, lo que está diciendo ahí Dios es que la mujer va a venir una simiente por medio de la mujer. En el caso de Génesis 3:15 está hablando del Señor Jesús, como la simiente de la mujer, porque la mujer no tiene simiente. Dios le daría una simiente a la mujer. El hijo que vino por medio de la simiente de la mujer fue Jesús, y la mujer no tiene simiente. Dios le dio simiente. La simiente de la mujer es por creación. Dios le dio simiente a la mujer. Ahora, esto que acabamos de escuchar es una revelación al corazón. Dios lo bendiga a todos, hermanos. Amén, amén. Estoy viendo, hermanos y amigos, invitados, disculpen, nos hemos excedido unos minutos ya de las 7 y tenemos, miren, tantos temas que abordar, es inacabable. Y ahí
teníamos que hablar acerca de cómo es que la simiente de la serpiente cruzó el diluvio, cómo es que pasó, cómo es que sobrevivió al diluvio después de que Dios juzgó la tierra y decidió exterminar a la raza humana. Y solamente escogió a Noé y a su familia, que le dio la gracia de que vivieran y ellos volvieran a repoblar otra vez el mundo entero por medio de la descendencia de Noé. ¿Y cómo es que logró cruzar el diluvio? Porque actualmente la simiente de la serpiente se encuentra en estos momentos gobernando la tierra. Tienen toda la riqueza del mundo. Están acabando con la naturaleza, están acabando con los recursos naturales, están matando gente, están haciendo las guerras. Todo eso son las simientes de la serpiente. ¿Cómo es que ha logrado sobrevivir al juicio que Dios ha enviado, al diluvio? Bueno, estaremos abordándolo, este tema y otros temas más que tenemos ahí que son importantes. Estaremos abordándolos el próximo culto, en la próxima oportunidad que nos vamos a reunir. Yo quiero agradecerles a ustedes por su presencia, agradecerles por su compañía y por el tiempo que han estado junto con nosotros. Que el Señor les recompense y que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y nos despedimos ya, damos por finalizada la reunión en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestros hermanos que están ahí ya saben, para la próxima, para la reunión. Amén. ¿Alguien tiene algo que manifestar o decir antes de cerrar? Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga a todos. Amén. Te bendiga, hermano. Amén. Dios les bendiga. Dios